Yo voy a intentar ser corto, 1 hora máximo, lo prometo. No, es una broma. Pero sí queríamos, la verdad es que llevamos tiempo detrás de poder hacer esta obra de teatro. Y la verdad es que el mensaje de esta mañana, o lo que queremos transmitir esta mañana, tiene que ver con la obra de teatro y tiene que ver con la oración, ¿no? Antes la hermana decía que la llave de la oración abre muchas puertas, ¿no? Y la verdad es que a mí me gustaba ver cómo se está yendo la reunión, porque yo creo que simplemente con que podamos decir amén, podríamos bajarnos del púlpito y empezar a orar y empezar a adorar a Dios y nos bastaría, porque realmente nos basta con que Dios esté en medio de nuestras vidas en este día, ¿no? Pero bueno, la responsabilidad está y no me puedo escaquear de ella. Y a mí me gustaría hablar en Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 9, en adelante nos enseña que Jesús estaba en el sermón del monte y nos habla de la oración. Y la verdad es que yo me imagino, yo tengo mucha imaginación, pero me imagino a Jesús sentado, pues a lo mejor como estamos hoy nosotros, y sentado aquí alrededor nuestro, y Jesús enseñándonos, y Jesús diciéndonos cómo tenemos que ser bienaventurados, cómo podemos llegar a ser felices, cómo podemos llegar a ser dichosos, cómo tenemos que conducirnos. Y llega un momento en el que llega a la oración, y dice así, en el versículo 9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y yo estaba viendo un poco esto en estos días, y si tú te das cuenta, el Padre Nuestro se separa en dos partes. Las tres primeras, o sea, la primera parte tiene que ver con lo que Dios es en nuestra vida, con lo que Dios es en sí, en su autoridad, en su plenitud. Y la segunda parte tiene que ver con nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, en el que nosotros realmente podemos llegar a dejar en manos de Dios nuestro sustento, nuestra confianza, saber que Él es el que provee para nuestra vida, ¿no? Perdona nuestros pecados, como así nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos permitas o no nos dejes caer en tentación, ¿no? Y viendo la obra de teatro, ¿quién no se ha sentido identificado con esa obra de teatro muchas veces? ¿Cuántas veces estamos pidiéndole a Dios que nos perdone y no estamos dispuestos a perdonar lo que alguien nos ha hecho? ¿No? En Mateo, ese no está ahí, no se lo he dado a los chicos, pero en Mateo 18, 23 nos enseña de dos deudores. Nos enseña de un hombre que debía mucho y que fue a pedir misericordia a su Señor para que le perdonara la deuda. Dice que el Señor fue movido a misericordia y perdonó su deuda. Pero dice que al salir de haber sido perdonado, se encontró ahí a otro que le debía a él nada comparado con lo que él debía, con la deuda que él tenía. Dice que no pudo perdonar. Dice que lo forzó, lo echó hasta la prisión, ¿no? Y muchas veces nosotros somos así, o yo soy así. Yo sé que a vosotros nos pasa, solo me pasa a mí, pero yo soy así. Yo muchas veces me pongo a orar y empiezo a orar y empiezo a decirle: Señor, ayúdame a esto, Señor, dame con qué en esto, Señor, perdóname. Pero luego llego y salgo de mi lugar de oración y no estoy dispuesto a perdonar a aquel que me dice o que me hace algo que a mí no me parece bien, ¿no? Y a mí me gustaba que nuestro deseo de esta mañana, a través de esta obra de teatro, es que podamos entender qué necesaria es en nuestra vida la oración, pero no de cualquier manera, pero no de cualquier forma. Jesús enseñó a sus discípulos en la manera en la que debían de orar, ¿no? Y nosotros debemos poder llegar a entender y a poder captar esto en nuestra vida, de qué importante es la oración en nuestra vida, pero tiene que ver conforme a un orden, conforme a una fe. Si me acompañáis y vamos a... Bueno, es un poquito más arriba, es en el versículo 5. A mí me gustaría centrarme un poquito en esto. Jesús les está diciendo: y cuando ores, en el capítulo 6, versículo 5 de Mateo también, ¿lo tenemos? Perdón, yo sé que voy muy rápido, me adelanto. Perdonadme si alguien no me entiende o me pido disculpas. En el versículo 5 y 6 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman
el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Y qué bueno, cuando tú y yo entendemos que tenemos un lugar, que debemos tener un lugar secreto en nuestra vida. Un lugar donde tú y yo podemos acercarnos a Dios con confianza. Hebreo nos dice que tenemos entrada, tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de la sangre del Cordero, ¿no? Y qué bueno que tú y yo podemos tener ese lugar secreto, ese lugar en lo íntimo que nos lleva a poder fortalecer nuestra fe, ¿no? Porque todos vivimos situaciones difíciles. Yo creo que todos los que estamos aquí sufrimos injusticia muchas veces por parte de gente ajena, o por nosotros mismos, porque muchas veces nos equivocamos, ¿no? Como la obra de teatro también decía, ¿no? Muchas veces le pedimos a Dios que nos libre de la tentación, pero vamos caminando y si nos damos cuenta caminamos muy al filo de la línea, con la posibilidad de poder caernos, de poder tropezar. Y eso nos corresponde a ti y a mí, eso no le corresponde a Dios, eso te corresponde a ti y a mí, el tener cuidado por donde andamos, ¿no? Pero qué bueno es que tenemos la oportunidad de tener ese lugar secreto. Hay un ejemplo en la Biblia, en 2 de Samuel, en el capítulo 11, en el versículo 1, nos habla de David. No sé si os lo he dado, ¿esa no? Vale, pues yo la leo. En 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1, nos habla del rey David, y nos habla que era el tiempo de la guerra. ¿Sí? Dice que aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amoanitas y sitiaron Rabá. Dice, pero David se quedó en Jerusalén, ¿no? Y vemos cómo empieza diciéndonos que era el tiempo en el que los reyes salían a la guerra. Pero David decidió quedarse en palacio. David decidió quedarse en su comodidad. David, no sé qué es lo que pudo pasar por la mente de David en ese momento, pero él dice que no fue. Y empezó a andar por una línea muy fina. Por una línea tan fina que le llevó a descuidarse. Y si seguimos leyendo, yo os animo que luego lo leáis, yo no lo voy a leer entero, pero nos habla de Betsabé, ¿no? Y nos habla de cómo cuando realmente no estamos haciendo, no estamos en el lugar donde debemos estar, en el tiempo en el que debemos estar, podemos cruzar la línea. Y Dios nos enseña, y Dios quiere enseñarnos en este tiempo que tenemos que tener ese lugar secreto. Porque ese lugar secreto es el que nos va a hacer ver si estamos en la línea o si estamos fuera de la línea. Ese es el lugar secreto que nos va a llamar la atención cuando tú y yo estamos llegando al... ¿no? ¿Habéis visto los coches estos que aparcan, que tienen sensor de aparcamiento y cuando está llegando el coche de atrás empieza pi, 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 ¿no? Y ese es el sensor que el Espíritu Santo trae a nuestra vida. El sensor que el Espíritu de Dios trae a nuestra vida, pero cuando tú y yo estamos en ese secreto, en esa intimidad con Dios. En Lucas 11, versículo 1, ¿se está entendiendo? ¿Estáis bien? Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero hemos hecho una estrategia aquí, marketing comercial. Hemos ido alargando la reunión. Ya son, no sé qué hora será, yo no tengo reloj. Son las 1:05. De normal a esta hora se suele estar acabando la reunión. Pero claro, ya empieza a haber hambre, ¿verdad? Pero los jóvenes que son muy astutos han preparado empanadas que están muy buenas, a un módico precio. Y os digo, no hay muchas, o sea que hay que correr para llegar a poder probarlas, Pero todo esto ha sido una estrategia comercial. No, es una broma para romper el hielo porque os veo muy serios. En Lucas capítulo 11 vemos aquí también el ejemplo, cuando Jesús también les está hablando a sus discípulos acerca del Padre Nuestro. Pero aquí vemos una diferencia que no está en Mateo, en el 6, y es que sus discípulos son los que cuando ven, dice que un día estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, ¿no? Y qué bueno es que tengamos esa actitud, porque muchas veces no sabemos orar, porque muchas veces no sabemos cómo pedir, porque muchas veces no sabemos cómo acercarnos a Dios, ¿no? Pero qué bueno es que Jesús nos ha dejado ejemplo acerca de la oración.
Si tú ves un poco en los 4 evangelios, hay muchas veces, en muchas partes de la Biblia dice que Jesús se aparta de sus discípulos, se aparta de la multitud, dice que se va a un lugar apartado, a un lugar secreto, y ahí se pone a orar. Y claro, tú te pones a pensar, ¿qué necesidad tenía Jesús? Siendo Dios, ¿qué necesidad tenía? Pero Él nos dejó el mejor ejemplo que podamos seguir tú y yo en esta mañana. Él se hizo carne con todas las consecuencias, para dejarnos a ti y a mí un camino por el que seguir, para dejarnos un camino por donde debemos de andar. Y si Jesús necesitó el lugar secreto, ¿cuánto más lo necesitamos tú y yo en este día? ¿No? Y qué bueno es que podemos aprender de todo esto, qué bueno es que podemos tener una Biblia en nuestras manos, o un teléfono móvil donde descargamos la aplicación, ¿no? Pero qué bueno es que podamos tener unas instrucciones, ¿no? Yo estaba pensando cuando Jesús estaba en el Sermón del Monte y me estaba acordando del seminario de los martes, ¿no? Ese era el seminario de los discípulos, estar día a día a los pies del maestro, ¿no? Y estar ahí sentado y estar escuchando, mira hijo, no seas como los hipócritas, que les gusta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas, ¿no? Y a mí me gustaría animarnos, de verdad que estamos en un tiempo, la Biblia nos dice que es un tiempo peligroso, yo me atrevo a decir que estamos en un tiempo de gracia, en el que la gracia de Dios se está manifestando y se está acercando a nuestras vidas, en el que nos está permitiendo que estemos en un lugar con plena libertad de poder escuchar el Evangelio, de poder tener la libertad, de poder tener, bueno, yo no sé vosotros, pero en mi estantería hay como 3 o 4 Biblias que la mayoría hace años que ni las leo, ¿no? Por desgracia o por pena, pero tenemos la oportunidad de que tenemos la oportunidad de aprender de Él, ¿no? Si vamos a Mateo, no, vamos a ir a Hechos directamente, vamos a ir saltando, Hechos 12, ya estoy acabando, media horita más, hasta que no empiece a escuchar el rugir de vuestras barrigas, no voy a cortar. O a los jóvenes aquí con los cuchillos en la mano. En Hechos 12 nos habla de un ejemplo de la oración, seguimos hablando de la oración, y nos habla de un ejemplo de la vida de Pedro, en la que Pedro fue encarcelado. Dice que antes de eso, dice que Herodes echó mano a algunos de la iglesia y mató a espada a Jacobo, ¿no? Y dice que Pedro lo metieron en la cárcel. Dice en el versículo 5, para ir resumiendo, dice, pero mientras mantenía a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él, ¿no? Y quedaros con ese versículo, dice que la iglesia oraba constante y fervientemente por Pedro. Y vamos a saltar en el mismo capítulo al versículo 11. ¿Lo tenemos? Sí. Dice que entonces Pedro, volviendo de sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, madre de Juan, el cual tenía el sobrenombre de Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Vemos la misma actitud. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, dice que de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Dice que y ellos dijeron, estás loca, ¿no? Y vemos cómo hemos visto los 2 versículos de antes claves, que ellos estaban orando, y estaban orando para que Pedro fuera librado de la cárcel. Pero cuando Pedro fue librado, cuando Pedro fue manifestado en medio de ellos, librado de la cárcel por mano de los ángeles, ellos no lo creyeron. Y eso es un peligro en nuestra vida. Nosotros tenemos que orar con fe. Jesús nos enseña, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo recibiréis. Amén. Y es necesario que lo que pidamos, creamos que lo que hemos pedido lo vamos a recibir. Entonces ellos estaban aquí viviendo una situación un poco como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Muchas veces, Señor, ayúdame en este examen. Y bueno, los que estudien. Yo voy a decir gracias a Dios, pero no. Hace muchos años que dejé de estudiar. Por eso tengo que trabajar. Pero es una bendición, igualmente, ¿no? Pero ¿cuántos estamos orando y estamos pidiendo, pero realmente estamos creyendo que Dios puede hacer posible eso? ¿Realmente tenemos la fe suficiente para saber si estamos diciendo a Dios que mueva esa montaña se va a mover? ¿O que mueva ese problema, o que mueva ese gigante? ¿Realmente estamos con la actitud de creer?
Y eso lo vamos a recibir cuando estemos en lo secreto. Yo quiero que nos podamos centrar en esta tarde en que necesitamos ese lugar secreto. Necesitamos esa intimidad con Dios. Igual que necesitamos venir todos los miércoles a las 8 en la reunión de oración en la iglesia, porque lo necesitamos. Necesitamos de lunes a domingo tener nuestro lugar secreto y tener esa intimidad con Dios, en el cual tú puedes abrir tu corazón y tú puedes decirle: Señor, tú sabes hasta dónde puedo llegar. Tú tienes el control de todo. Había muchas más cosas, pero yo creo que lo vamos a dejar, vamos a ir solamente a Daniel. Daniel, el capítulo 6. No sé si se está entendiendo, pero sí hay algo que está en nuestros corazones. Y, por ejemplo, por lo menos yo sé que el grupo de los jóvenes ha estado preparando este día con mucho gozo. Y a través de la obra de teatro queríamos transmitiros esto, ¿no? De que es peligroso, ¿no? Hay una parte en la obra de teatro que el dios venezolano que teníamos hoy le decía a Reme, decía, la oración tiene poder para cambiar tu vida. Entonces tenemos que entender que tenemos que tener cuidado con lo que pedimos. Yo hay muchas veces que me enfado con Reme y digo: Señor, llámame pronto. Y Reme dice: cuidado con lo que dices. pero es así, tenemos que tener cuidado, porque la oración tiene mucho poder para transformarnos, para cambiarnos. Entonces tenemos que tener claro que lo que pedimos con fe lo vamos a recibir. Daniel, a ver si lo encuentro, siempre se pierde. En el capítulo 6, del versículo 1 al 10, nos habla del reinado de Darío. Dice que Darío puso a Daniel, a ver, lo leemos para que así no sea yo y no me equivoque. Pareció bien a Darío constituir sobre su reino 120 sátrapas que gobernaran todo el reino, y sobre ellos 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno de ellos, y a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerle sobre todo su reino. Y aquí vemos a Daniel siendo puesto en un lugar. Si vemos un poco más atrás, vemos como Dios daba favor a Daniel en la vida de Daniel, ¿no? Y vemos muchas cosas que Dios hizo en medio de la vida de Daniel y de sus 3 amigos. Pero dice que Daniel fue puesto en un lugar, y dice que los gobernantes de aquel entonces quisieron quitárselo de en medio. Y empezaron a manipular, a ver, y a maquinar a ver de qué manera podían quitar a Daniel de en medio, ¿no? Y como no veían que había salida para poder quitarle, dijeron: vamos a sacar una ley, vamos a sacar un decreto. Un decreto que impida a nadie que dé gloria a su Dios, a nadie que dedique el tiempo a su Dios. Dice que entonces en el versículo 6 se juntaron los sátrapas y los gobernadores delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vives. Darío no es nuestro, no. Todos los gobernantes del reino, magistrados y sátrapas y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición cualquiera a cualquier dios su hombre fuera de ti, oh rey, fuera echado al foso de los leones. Y ahora, sinceramente, ¿cuántos, si tuviéramos que estar en este lugar, cuántos nos hubiéramos callado? No hace falta que levantéis la mano, pero yo posiblemente sea uno, ¿no? Pero vemos como Daniel dijo: lo siento, pero no solo tuvo su lugar secreto, sino que abrió las ventanas de par en par. No solamente tuvo su confianza puesta en que Dios era el que lo iba a librar del foso de los leones, sino que encima de todo abrió sus puertas para que todo el mundo viera su relación con Dios. Y a mí me gustaría animarte en este día, de verdad. Yo no quiero alargarme más. Sí me gustaría, si Juanjo quiere, me gustaría que subiera, que tuviera pudiéramos tener un tiempo de oración. Gracias Rubén, gracias chicos. Debemos de entender algo. Un cristiano que ora es un cristiano fuerte. Un cristiano que no ora, yo no lo llamaría ni cristiano.
porque debemos de entender que una de las razones o algo de lo que Jesús hizo cuando Él murió fue rasgar el velo del templo. Rasgar aquello que nos separaba de la presencia de Dios. Y ahora, a través de la oración, nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Podemos entrar en la misma presencia de Dios. Ahora bien, como hemos visto en la obra, cuidado, porque a veces pensamos que podemos ir a Dios de cualquier manera, y eso no es así. Eso no es así. Pero una iglesia que ora es una iglesia fuerte, amén. Una familia que ora es una familia fuerte. Un hombre o una mujer que ora son hombres fuertes espiritualmente. Y recuerda que en esta vida la Biblia nos enseña que no tenemos lucha contra carne y sangre. No estamos luchando contra muchas cosas que vemos. Incluso yo me atrevería a decir que estamos luchando contra muchas cosas que ni tan siquiera vemos. Y la única manera de poder recibir, la única manera de poder tener esa alarma en nuestras vidas es cuando nos relacionamos con Dios. Y hace mucho tiempo, yo se lo compartí a Rubén una vez, a los chicos, hace mucho tiempo yo le pedí a Dios que pusiera un semáforo en mi cerebro. De tal manera que cuando yo viera la luz ámbar frenar, la luz ámbar es para frenar, no para acelerar y saltarte el semáforo. Cuando se pone el ámbar es para que tú pares. Lo que pasa es que nosotros le metemos pie y llega otro que le mete pie y nos chocamos. Pero yo le pedí a Dios y le dije, Espíritu Santo, yo quiero que cuando yo esté caminando muy cerca del borde, tú me lo marques. Porque yo en lo personal he sido una persona que siempre he buscado los límites. Siempre, desde que era un chiquillo. Viví la vida al borde y que he aprendido que cuanto más cerca esté del borde, más probabilidades hay de que me caiga. Por eso decidí vivir mi vida alejada del borde. Pero le pedí a Dios, Señor, quiero esa alarma. Y quiero que me muestres. Y aún así a veces nuestra vida de oración no debería de ser como es. A veces pensamos que con venir el miércoles a orar es suficiente. A veces hacemos la oración del gato, Señor, gracias por este día, bendíceme, que sueñe con los angelitos en nombre de Jesús, amén. Y ya está el ronquido. Y la oración no es un talismán. La oración no es un amuleto. La oración no es algo que tú tengas que hacer para dormir bien o para dormir mal. Así que creo que esta mañana el mensaje ha sido claro. Y quiera Dios que el Espíritu Santo nos inquiete a tener ese lugar secreto en nuestras vidas. Nos inquiete a verdaderamente tener ese lugar donde solamente estemos Dios y nosotros. Te aseguro, a veces pensamos que Dios hace las mejores obras en público. Yo he entendido que Dios hace las mejores obras en secreto para que puedan ser manifestados en lo público. En lo secreto, en la intimidad, donde no haya nadie, donde solamente estés tú y Dios. Ahí es donde Dios va a hacer los mejores trabajos en tu vida y en mi vida. Pero tenemos que ser capaces de darle ese tiempo a Dios. Te voy a pedir que te pongas en pie en esta mañana y